¡Ya! ¡Aborto legal ya! ¡Aborto legal ya! ¡Aborto legal ya! Chicos y chicas, el aborto no es un derecho, sino un drama. En el mundo real de nuestros días, algunos grupos religiosos lideran movimientos que procuran la protección de grupos vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres. La importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y por supuesto, no vetar la ley. En el sector público no podría haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público, está obligada a cumplir la ley. La mirada tiene que ser una mirada un poco más amplia en este sentido, más humana, porque si no es humano el Estado, ¿quién va a ser? ¿Desde cuándo es la vida? Es el tema acá. Desde su concepción es la vida. Hay leyes, la Constitución dice que es así. El Estado no puede matar. Y yo sostengo que el Estado no puede obligar a matar a nadie. Porque acá somos más benignos con delincuentes o con criminales, que le damos la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, y a un inocente directamente la solución, ¿cuál es? Se le mata directamente. Los que están por acompañar esta ley te quieren fijar en el marco, decir cómo tenés que pensar y qué tenés que decir, qué tenés que hacer. De ninguna manera le vamos a aceptar eso nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos como todos los jueves en Código Político. Una rareza casi, ¿no? Que abramos el programa con un tema que no es económico. Hace bastante que la tormenta financiera, la cotización del dólar, nos venía ocupando. No es que nos dejó de ocupar, porque sí, hay un poquito más de tranquilidad, de sosiego, pero la crisis no está ni por lejos resuelta. Pero claramente el arranque del debate por la despenalización del aborto en el Senado, de alguna manera ha ocupado o ha compartido por lo menos la escena o la primera línea de la escena política con la cuestión económica. Entre otras cosas porque uno tiene la impresión de dos situaciones que quizás no se dieron de manera tan marcada cuando la cuestión arrancó en diputados. La primera es que hay posiciones más radicalizadas y sobre todo se nota en el oficialismo, se nota en el bloque de Cambiemos. Y en segunda instancia, la Iglesia, y esta semana hubo expresiones en cadena casi, la Iglesia ha reforzado, ha multiplicado su ofensiva en contra de la despenalización del aborto. Este va a ser uno de los temas que vamos a abordar en Código hoy. Está como invitado el senador de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, ex ministro de Educación. Claro, sí, vamos a hablar de la ley de aborto naturalmente, pero tratándose de quien se trata, vamos a hablar también de, bueno, la situación general, la situación del gobierno, el horizonte económico. Y como solemos hacer, la semana pasada estuvo con nosotros Beatriz Arlo, siempre nos interesa alguien que no mire como solemos hacer nosotros por el ojo de la cerradura, que tenga una mirada un poco más amplia. Y yo tengo la teoría, probablemente equivocada, después se lo voy a preguntar a él, que aquel que entra y sale del país tiene una facilidad de percibir cosas que cuando uno está en el fárrago cotidiano se le pasan de largo. Por eso lo invitamos a Martín Caparrós, escritor periodista, que vive un poco de paso en la Argentina y mucho en el exterior. Y me acompaña esta noche para hacer el aguante, como decimos nosotros, un amigo y colega de Clarín, especialista en economía, Daniel Fernández Canedo. Con él vamos a estar compartiendo prácticamente todo el programa. Con él vamos a hablar, obviamente,
de lo que ha sido la semana económica, de cómo viene el horizonte en términos de actividad. Con él vamos a hablar también del vodevil Elisa Carrió Radical de esta semana. Vamos a hablar de los políticos que se esconden, porque hay políticos que se esconden. Y vamos a hablar de viejos candidatos que vuelven para volver a hacerlo. Nosotros hacemos un corte y ya estamos con Esteban Bullrich. Senador Bullrich, gracias por estar. Gracias por recomendarme que lea el libro que no leí todavía de Martín Caparrós. Echeverría. Ya me va a facturar él cuando esté ahora dialogando. Dígame, primera pregunta, más allá de las posiciones, ¿usted cree que ha sido políticamente oportuno instalar el debate el debate sobre la despenalización del aborto, estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que, por lo menos personalmente, creo que era un debate necesario. Lo planteé en su momento cuando el año pasado en campaña, como candidato, me preguntaron y la opinión que di, que era que yo estaba en contra de la legalización, generó una polémica. Dije, si hay una polémica tan fuerte alrededor de esto, quiere decir que hay que debatirlo. Y la verdad que el debate me interpeló aún más, porque creo que me ha servido para reconocer una autocrítica que hago a aquellos que decimos querer salvar las dos vidas, que es que con o sin ley, la realidad es que hay una cantidad importante de abortos, si son 500.000 o 300.000, sí, no importa. No, correcto. Digo, no importa porque son muchísimos igual. Sí, sí. Y podemos hacer mucho más por eso, desde todas las áreas, y tenemos que trabajar para ello. Y me parece que es una autocrítica que tenemos que hacer, repito, con o sin ley. Y creo que la ley, el debate, digamos, de la ley, sirvió justamente para visibilizar aún más un problema que no se discutía o que no se encaraba como se debía encarar. No, le preguntaba porque, a ver, uno tiene, digo, en diputados ya sabemos cómo fue el desarrollo. Digo, es cierto que hay un corte que atraviesa todos los partidos políticos, prácticamente no hay ningún bloque que sea homogéneo en torno a esta cuestión. Ahora, lo que uno se pregunta es si se desarrolla en un momento donde en verdad debiera ser casi el único foco de atención, porque es un tema de altísima sensibilidad, es un tema que excede largamente las cuestiones de las grandes urbes, y a veces uno percibe cierta premura en algunos sectores políticos por decir, bueno, hay que sancionarla, que está bien que hay que sancionarla, pero también es cierto que de pronto merecería un debate más largo del que se ha dado. Yo creo que es un tema que no hay que cajonear. O sea, yo creo cajonear no. Por eso. Pero me parece que hay que ponerlo arriba de la mesa. Yo te escuchaba recién en la introducción y no sé si hay más, dijiste, fundamentalismo o más extremismo. Más radicalización. Radicalización. A ver, me da la impresión que en este último tramo la Iglesia, esta semana estuvo Víctor Fernández, estuvo Poli, estuvo Gea. Me parece que hay como una presión mayor en esta instancia de parte de las autoridades de la Iglesia que lo que hubo en diputados. Tal vez porque esta es una instancia definitoria, ¿no? Yo creo que tiene que ver además con la preocupación de que, inclusive pensando en la legalización o en la despenalización, que son dos estadios diferentes, es un mal proyecto. Nosotros nos oponemos a la despenalización, creo que hay... Usted dice que el proyecto de diputados es un mal proyecto. Es un mal proyecto. El artículo 7, por ejemplo, en particular, básicamente habilita el aborto con causales, una de ellas muy amplia, que ha sido cuestionada por varios expertos legislativos en las presentaciones que se han hecho en estos 2 primeros días, que es la salud amplia de la mujer hasta el último día del embarazo, hasta el 9º mes. Entonces, creo que hay cosas para cuestionar, el tema de que no está claro qué es exactamente el proceso por el cual se asiste a esa mujer que quiere abortar, cómo es el proceso ese, son 5 días, hay una pena para aquel médico que dice demore exageradamente. ¿Qué es demorar? ¿Qué es? Hay mucha amplitud en los conceptos y poca definición, y deja abierto para un amplio campo de definición qué es lo que va a pasar exactamente. Entonces creemos que hay muchas cosas para mejorar el proyecto,
incluido el tema en sí de esas primeras 14 semanas que deja el aborto absolutamente libre. Entonces me parece que hay cosas para discutir, repito. Pero todo esto, además dejando de lado para nosotros la problemática más importante, que es lo que planteaba al principio, que es cuál es la causa del aborto, que es el embarazo no deseado. Y hay poco debate respecto a cómo encaramos una política en serio para reducir el aborto, porque todos estamos de acuerdo, los que estamos a favor o en contra, que el aborto es una decisión dramática, que es una decisión que llega a ser traumática. El propio Gea lo dijo ya, ¿no? No es... No, pero no digo, los que estamos en contra, pero también aquellos que están a favor reconocen que la decisión es una decisión. Entonces, si podemos evitarle esa decisión a la mujer, también sería un camino en donde todos nos uniríamos, verdes, celestes. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, que trasciende el proyecto en sí y que no hay que perder la oportunidad del debate para encontrar esos caminos de consenso. Ahora, infiero, puedo estar equivocado, pero infiero de lo que te dice que es probable que el proyecto de diputados tenga modificaciones para ser aprobado en el Senado, con lo cual en ese caso debiera volver a diputados. Si hay modificaciones, debe volver a diputados, y depende cómo se hayan votado las modificaciones, demandaría una mayoría simple, una mayoría especial para modificar o ratificar el proyecto original. Depende de cómo sea modificado en el Senado. Exactamente. Dígame, ¿cuánto perturba, no hablo de otros partidos, hablo de ustedes, cuánto perturba en Cambiemos este corte que hay respecto del tema? Digo, porque hay desde posturas que han cambiado, el caso de su compañera Gladys González, que ella había dicho una cosa en campaña y cambió de posturas. Hay posturas como las del presidente, que son intermedias. Digo, no, el presidente fue claro en la postura, lo que sí planteó es que él no va a interferir en el debate, pero él planteó claramente estar a favor de la vida, de las dos vidas y planteó una posición, pero también planteó, digamos, que va a dejar que el debate se desarrolle y que va a respetar el resultado que surja del Congreso. Pero por eso le decía, está también el tema, bueno, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, que de una actitud muy moderada ha tenido un perfil más alto en las últimas semanas. ¿Cómo? Porque lo que yo digo es, esto provoca necesariamente un debate interno. Ahora, Cambiemos es la coalición de gobierno, es el bloque que además tiene que estar para afrontar otras cosas que le esperan al gobierno y que no son sencillas. Exactamente. Primero, sabíamos antes de este debate que había posiciones diversas y múltiples dentro del bloque Cambiemos. Somos una coalición bastante amplia, con lo cual sabíamos que existían diferencias y habíamos hablado siempre de que había libertad de conciencia en los bloques, tanto diputados como el Senado. Además, en el Senado tomamos una decisión apenas se aprobó el proyecto en diputados, dijimos, hablemos en forma franca, no somos tanto como diputados, el diputado del bloque es más de 100 personas, por ahí es más difícil, en el caso nuestro somos 25, y entonces estamos hablando francamente, hemos planteado con mucha claridad los debates, yo he hablado mucho con Gladys también, creo que hay un debate con mucho respeto y tolerancia a esa diferencia, más allá de las posiciones de cada uno, y creo que es lo más importante porque, como decís, y creo que es lo esencial de esto, seguimos siendo dirigentes que la gente está mirando, con mucha, justamente porque somos la coalición de gobierno, con mucho mayor detalle en nuestras formas, en nuestras acciones del día a día. Cómo damos los debates, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, es importante. Mostrar que somos capaces de dar un debate con seriedad, a pesar de las diferencias, creo que es parte de algo que podemos aportarle también a la vida política argentina, ¿no? Bueno, y lo corro un momentito del aborto, digo, Cambiemos tiene que afrontar a partir de septiembre, evidentemente es antes porque los diálogos son... los preceden, ya comenzaron. Tiene que afrontar nada menos que la ley de presupuesto, que incluye el acuerdo con el Fondo Monetario, que incluye un recorte que algunos dicen 200.000 millones, otros dicen 300.000 millones, no importa. Lo cierto es que uno supone que ahí va a tener que existir una cohesión muy fuerte, más los añadidos que necesite el oficialismo. Sin lugar a dudas, no tenemos mayoría ni en diputados ni en Senado, por lo tanto, además demanda no solamente de una cohesión interna del bloque propio de Cambiemos, el interbloque de Cambiemos,
sino también de un muy buen diálogo con la oposición, que lo hemos tenido. Hemos sacado, inclusive en medio del debate del aborto en diputados, se han sacado proyectos importantes, como fue la ley de financiamiento productivo, como fue el tema de la defensoría, la nueva defensa de la competencia. Es decir, hemos trabajado con proyectos a lo largo, porque no es que nos detenemos. En este momento estamos en el Senado mismo debatiendo temas educativos, temas de presupuesto. Hay otros temas que se van debatiendo, por más que la atención pública y periodística se la pueda llevar al debate del aborto. ¿Ustedes creen que la tormenta pasó? Nosotros creemos que la tormenta tiene como fases, ¿no? O sea, ese primer llegar de la tormenta, el frente de tormenta pasó, pero no se superó la tormenta en su totalidad. ¿Usted se refiere a lo estrictamente financiero? Hay una calma primero, después viene una tormenta con vientos fuertes y después la lluvia que sigue, y todavía no atravesamos la tormenta. Creo que hay todavía incertidumbres en los mercados internacionales que se agravan cuando uno tiene la vulnerabilidad que tiene hoy la Argentina por la situación fiscal. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Confío mucho en el equipo de gobierno y creo que se están haciendo las cosas como se tienen que hacer, y creo que la mayoría de los argentinos comprende también la situación. Recorro mucho, que estuve reunido con productores en Areco, productores agropecuarios en Areco. Estuve hace 3 días, el martes. Con el hermano de Pinedo no estuvo, ¿no? No. Con Mariano ahora está en La Plata igual, ¿eh? Hasta en La Plata, sí, claro, porque él fue electo. Exactamente, es verdad. Pero digo, me parece que hay una conciencia, más allá de que se está pasando un momento difícil y lo sabemos. Dígame, la última, lo peor viene, ¿no? Yo creo que lo peor pasó en el sentido de no saber dónde vamos. Hoy tenemos claro a dónde vamos. Hoy tenemos muy claro cuál es el objetivo, cuál es la construcción del país, el cambio que hemos elegido, y estamos construyendo ese cambio. En ese sentido de no saber hacia dónde va la Argentina, esa incertidumbre pasó. El camino a ese lugar va a ser un camino donde vamos a seguir haciendo un esfuerzo grande. Primero, porque hay que reconstruir mucho de una cultura profunda en la Argentina del trabajo, del debate, de esto que hablamos ahora, de no entrar rápidamente en un River Boca y de ser capaces de unir. Yo creo que ese es el esfuerzo más grande que nos queda al final. Es cómo logramos en conjunto esa unión para lograr objetivos comunes y el camino común. Gracias, senador, por acompañarnos. Nosotros a la vuelta, vamos a un corte. A la vuelta nos está esperando Martí Caparrós con Daniel Fernández Canedo. Martín Caparrós, gracias por estar. Un asterisco. Daniel, mil gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, gracias a ustedes. A ver, yo decía antes, no sé si lo has escuchado, pero es una pavada, pero yo la quiero repetir. Yo creo que aquel que tiene, no sé si el privilegio, la facilidad que tenés vos de estar y no estar, de pronto tiene posibilidades de observaciones que uno en lo cotidiano se le pasan por alto. ¿Es verdad, no es verdad? ¿Es un capricho mío? ¿Cómo lo ves? Primero, ¿cuánto tiempo estás acá y cuánto fuera de Argentina? No, estoy infinitamente más fuera. Vengo 2 o 3 veces por año y cada vez me quedaré entre 10 días, 15 días, según las veces. O sea, paso 10, 11 meses por año fuera. No sé. Creo que efectivamente hay cosas que las ves con más perspectiva y más, qué sé yo, estructuralmente, y por supuesto te perdés detalles. Quiero decir, hay una cantidad de cosas que por más que yo sigo la actualidad argentina todo lo que puedo, bueno, no siempre estoy tan al tanto como pueden estar ustedes que la siguen desde cerca. Sí. Creo que entonces tiene sus más y sus menos, como todo, ¿no? Sí, ahora en eso y algo generacional, ¿no? Y que vivimos en los últimos años, hay un tema de la grieta, digamos, que la vivimos muy intensamente, especialmente
los que ya tenemos algunos años. Sí. ¿Cómo lo ves eso? Digo, porque en los últimos tiempos, viste, resurgió acá en parte de la clase política, del oficialismo, la idea de que la grieta, por lo menos en la política, con el kirchnerismo, con Cristina, hay que mantenerla. Pero la grieta en la sociedad, ¿cómo la ves? ¿Con tus amigos, con lo que lees, cuando estás en Buenos Aires? Bueno, yo creo que subsiste aminorada, pero además yo creo que, bueno, recién hablaban de todo el tema de la ley de despenalización del aborto y demás, y me parece que si hay algo, entre las varias cosas interesantes que este debate está dejando, una de ellas es que yo creo que está reconstituyendo las alianzas. Quiero decir, que las alianzas que se formaron a partir de 2003 y a partir del, sobre todo 2008, del kirchnerismo, lo que llamamos la grieta, que eran distintas de las que había en los años 90, digamos. Yo me peleé con muchos amigos con los que estaba de acuerdo durante el menemismo, y supongo que a muchos les pasó lo mismo. Bueno, esa divisoria un poco artificial que creó el kirchnerismo, entre gente que sobre muchas cosas podía pensar parecido, pero divergía sobre el tema específico de Cristina Kirchner o de su forma de gobierno, de lo que hacía. Esto se está desarmando porque de nuevo se están recomponiendo las viejas alianzas para enfrentar un tema como el aborto, que es muy preciso, digamos, donde la divisoria vuelve a estar bastante claramente establecida entre, yo qué sé si llamar, progresistas y lo otro, digamos, o entre, para tomarlo en términos ya casi de 200 o 300 años, entre la ilustración y el oscurantismo, hubiera dicho el maestro Voltaire, entre la razón y aquellos que quieren ensombrecerla con la superstición, con la religión, con la creencia. O sea, se ha reconstituido una serie de alianzas que se habían olvidado durante el Eran impensadas hace pocos meses atrás. Sí, y eso me parece muy interesante. ¿Vos crees que... Está bien, es muy interesante lo que marcás. Digo, ¿vos crees que eso es perdurable o se circunscribe a esta discusión? Bueno, según el tipo de cosas que sigamos debatiendo. Porque me parece que otra de las cosas que es muy interesante del tema del aborto es el tipo de mecánica política y social que produjo. Quiero decir, el hecho de que por fin estamos discutiendo cuestiones precisas e importantes. Que ya no se está hablando de yo estoy con fulano, o me gusta mengano, o creo que bururú y soltás un eslogan. Se está discutiendo un tema, se está argumentando, se están cruzando opiniones y demás. Hay gente que está incluso cambiando de opinión, lo cual parecía imposible dentro de ese juego de la grieta, trincherados, Boca River, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa forma, y se va a llegar a un resultado a partir de esa discusión, que será más justo o menos justo, que dependerá más o menos de las formas de representación que esta democracia nos ofrece, pero se va a llegar a un resultado después de un largo debate. Si podemos aplicar esa mecánica a otras cuestiones que necesitamos debatir en la Argentina, por saberlo. ejemplo, Saber qué país queremos hacer, básicamente, qué es lo que importa. ¿Cuánto hace que no discutimos en qué país vivimos, qué país queremos inventar? Estamos en un momento en que se necesita claramente una refundación. Quiero decir, el país así como está, hablábamos hace un rato, es este país calecita que vuelve una y otra vez a sus crisis. Para mí eso también es cierto, que eso que vos mencionás, lo de la refundación me asusta un poquito. Porque... a ver, no porque no entiendo perfectamente lo que querés decir, digo, también en la dirigencia política y en cada uno de los presidentes que ha llegado del 83 para acá, existió la idea de que venían a refundar algo. Y en verdad terminaron fundiendo algo. Bueno, entonces, quizás la primera condición de la refundación es que ya no sea la clase política y los presidentes que vienen los que la piensan. Quizás hay que encontrar otras instancias, otros ámbitos para pensar qué tipo de país queremos. Es algo que no hemos discutido nunca. Quiero decir, si hay un cambio importante en la Argentina en los últimos 30, 40 años, es esta transformación del país o vuelta del país a un sistema agroexportador basado en la producción del campo, etcétera, etcétera. ¿Quién lo discutió esto? ¿Quién lo decidió alguna vez? ¿Quién dijo, pensemos si esto nos conviene o no? No, nos llevó el mercado, sin duda, nos llevó el mercado. Y por suerte tuvimos la soja. Pero yendo al tema de esto de pensar el país, a mí me parece que la Argentina es un país que mira poco para afuera, que tenemos poca idea de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, sí, un país muy, muy
cada vez más provinciano. Pero sabes que eso, curiosamente, en una época de globalización, pasa en muchos países. Yo creo que muchos países que yo puedo por ejemplo, tratar de conocer. dale. Bueno, en España pasa también. Inglaterra ha decidido cerrarse. Es uno de los grandes países globales, digamos, y ha decidido cerrarse y abandonar Europa. En muchos lugares sucede. Que pese a que supuestamente todas las técnicas y posibilidades estarían dadas para pensarnos cada vez más globalmente, muchos nos pensamos cada vez más provincianamente. Y en la Argentina somos muy especialistas en y eso, aparte, bueno, está la famosa discusión de muchos años de vivir con lo nuestro, cosa que en la Argentina es imposible. Hoy está claro que la Argentina no puede vivir con lo suyo solamente porque necesitas crecer, necesitas exportar, algo que es en un mundo muchísimo más complejo, ¿no? Sí, ya nadie piensa en vivir con lo suyo. La cosa es pensar, bueno, qué es lo tuyo que puede interesar e importar en el resto del mundo para no quedarte con el grano de la soja y dedicarte solamente a alimentar chanchos chinos, ¿no? Quiero decir, ese es el punto. Decime, cuando vos recién hablaba, Daniel, del tema de un poco del ombliguismo argentino, vos también. Digo, ¿y vos cuando estás afuera? No vos, porque vos conocés muy bien. ¿Qué se mira de la Argentina? ¿Se entiende algo de la Argentina? ¿Se la tiene como referencia para algo o estamos ahí abajo? Muy poco, la verdad, muy poco. Messi. Messi. Messi, bueno, tenemos un señor ahí instalado en un suburbio de Roma que cuando se habla. No, estamos bárbaros, y tenemos una reina, estamos bárbaros para entrar por fin plenamente en la Edad Media. Ya tenemos un papa, una reina, el gran bufón, que vendría a ser Messi, el que entretiene a todo el mundo. No falta casi nada para entrar en la Edad Media. No es un país. Lamentablemente, no somos un país que tenga peso en el famoso concierto internacional de las naciones. Si acaso... Ahora, genera estos fenómenos, ¿no? Sí. Digo, vos decís, es un país dietético, pero... Somos muy tiene buenos, una persona del Vaticano, tiene un futbolista que está entre los dos mejores, tiene una reina, qué sé yo, una princesa. Te veo apichonado con eso que está dentro de los dos mejores. Pero bueno, eso te lo dejamos para otro día. No podemos discutir. Después lo discutimos. Vos sos un gran futbolero. ¿Cómo yo soy, no? Vos querés que es el mejor. Yo creo que es el mejor. Era, por lo menos hasta el mes pasado era el mejor. Pero bueno, después discutimos. Perdóname, yo no podría decir algo diferente siendo del club que soy. Bueno, solamente el Tata Martino lo podría recuperar. Claramente. No, decía que decía... Que somos, grandes productores. Yo siempre digo, somos grandes productores de caras para la camiseta. Nos sale bárbaro producir caras para la camiseta. Che Guevara, Evita, Papa, Maradona, esto, lo otro. Nos falta todo lo que viene detrás de la camiseta, por alguna razón, y de la cara. Pero bueno, no, es un país que si acaso, yo creo que para los que lo miran, sorprende. Por ejemplo, volvamos un momento al tema del aborto. En España, mucha gente me dijo últimamente, ¿pero cómo que ustedes no tenían legalizado el aborto? Si hace como 10 años legalizaron el matrimonio homosexual. Claro. Y en el orden supuestamente natural de las cosas, viene primero legalizar el aborto y mucho después legalizar el matrimonio homosexual. Entonces decían, ¿pero cómo esto está al revés? Yo creía que ya lo tenían. Sorprendemos en ese tipo de cosas y sorprendemos también en esta permanente recaída en el mismo tipo de crisis y de problemas. Yo creo que si hay algo por lo cual bastante gente estudia lo que pasa en la Argentina es porque es un ejemplo de fracaso como hay muy pocos, lamentablemente. Sí, la persistencia de años y años de inflación, donde en un mundo en el cual ya no existe más, por ejemplo. ¿No? Sí, y la cantidad de datos que muestran cómo hace 40 o 50 años la Argentina era un país mucho mejor en la mayor parte de los aspectos, quiero decir, económicamente sin duda, pero también socialmente. Había mucha menos desigualdad, mucha más justicia social, había una cantidad de cosas. En la época en que nosotros empezamos a tratar de mejorarlo, era mucho mejor. Eso es algo que a mí me pesa mucho. Eso como generación nos complica un poco. Claro, pero vos, a ver, ¿y cuándo ubicarías vos ese momento donde vos dijiste cuando nosotros intentamos mejorarlo? ¿Cuál sería esa referencia temporal? ¿La referencia de qué? De en qué momento vos crees que la Argentina buscó mejorar su situación y uno fue protagonista o intentó serlo.
No, bueno, yo creo que la Argentina durante buena parte del siglo XX se pensaba como un país del futuro, como un país que iba a ser mejor. Esto era como la base, el eje de la idea que la Argentina tenía de sí misma, el país del mañana, en lo colectivo, mi hijo el doctor en lo individual, digamos, ¿no? Esta cosa de, bueno, vamos hacia adelante. Y en mi historia, en los 60, 70, fue una época en que dijimos, este país así no puede ser, es injusto, es no sé qué, es esto, lo otro. Vamos a tratar de cambiarlo para que deje de serlo de una vez por todas. Yo personalmente pensé que eso vendría a través del establecimiento de algún tipo de sociedad socialista. Bueno, me equivoqué, no en que sigo creyendo que habría que encontrar alguna forma política que correspondiera a una mucho mayor justicia social y una mucha mayor distribución de la riqueza. No era aquella, y en eso yo y creo que muchos nos equivocamos. Pero bueno, en esa época, cuando intentamos hacer ese gran cambio, lo que empezó, no digo que causado por quienes queríamos cambiar, pero es cierto que empezó a partir de la dictadura y de una serie de transformaciones que la dictadura introdujo en los esquemas productivos y en el funcionamiento de la Argentina, empezó una decadencia que todavía no se ha detenido. Que también es cierto, en algún punto la democracia despertó una cantidad de expectativas que, bueno, algunas se han cumplido, seamos justos, digo, en términos de recuperación de libertades colectivas e individuales. Ha habido un progreso sin duda, se ha notable. cumplido la gran expectativa que era vivir en democracia y poder hablar y poder discutir. Ahora, lo cierto también es que la democracia cada vez ha acumulado mayor deuda social, ¿no? Absolutamente. Esto es un tema... y cuando uno, casi da vergüenza decirlo públicamente, pero cuando uno ve los últimos índices de las dictaduras y dónde estamos hoy, decís, ¿cómo se llegó a este punto, no? La democracia fue muy ineficiente en el manejo de la salud, de la educación, de la justicia, ¿no? Sí, yo creo, insisto, que continuando una tendencia que sí inauguró el gobierno militar del 76, digo, que empezó esa transformación de la sociedad y de la economía argentinas, que se fue profundizando efectivamente, que en los 90 tuvo otro impulso grande durante el menemismo y que va y viene, pero nunca consigue reparar las cuestiones fundamentales. Martín, en tu entrada y salida, ¿cómo percibís el tema de la violencia cotidiana? Buenos Aires, ¿no? Con vos que vivís en Barcelona la mayor parte de tu tiempo. Sí. Bueno, por suerte, y no sé dónde hay madera, yo no he tenido que enfrentar esto. ¿Madera? Creo que madera, sí. No creo, porque acá todo es un poco trucho. No, ya sé, pero no, era como un prólogo a lo que quería decir. Digo, yo no he tenido que enfrentarme a ninguna situación, pero muchos amigos y conocidos acá me hablan de que están preocupados, digamos, de que tienen en cuenta la posibilidad de la violencia cuando salen a la calle. Y eso no es así en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Digo, sin duda no es así en Barcelona, donde yo vivo, o en Madrid, donde también paso mucho tiempo. Eso es, bueno, es uno de los resultados de esta deuda social de la que estamos hablando. El asunto es que con dar el diagnóstico no alcanza para solucionar nada. Evidentemente, el problema de la violencia urbana es algo que por un lado hay que atacar a largo plazo, solucionando la marginalización de tantos millones de personas, pero además hay que encontrar formas más inmediatas de que eso no siga sucediendo, porque esta solución de desmarginalizar, por decirlo de una manera horrible, puede tardar 20 o 30 años en dar resultados, y habría que empezar para que tarde 20 o 30 años y por el momento no se empiece. Decime, a ver, uno tiene la impresión, por manifestaciones públicas, tampoco es arbitrario, que la llegada de Macri al poder generó en general en los países de Occidente alguna expectativa. Dejando eso de lado, digo, desde tu mirada, ¿vos creés que este tiempo, no importa si es de 4 o de 8, se verá, que este tiempo puede significar algo para la Argentina? No lo veo, no sé. Me parece que ellos tampoco, pese a los alardes de seguridad que declamaba hace un rato el senador Bullrich, a mí me parece
lo que se percibe en la marcha de las cosas y en las declaraciones que hace el gobierno periódicamente sobre la marcha de las cosas, es que no saben para dónde van, o no saben cómo ir a ese supuesto lugar donde creen que van. Ustedes se acuerdan mucho mejor que yo, el segundo semestre, ahora ya pasó lo peor. Sí, todas estas cosas en que cada 6 meses te aseguran que ya está, que ahora sí saben, que justo antes no lo tenían del todo claro y controlado, pero ahora ya se han dado cuenta de cómo hacer. Y viene otra desmentida, y otra desmentida. Digo, la realidad viene a desmentir una y otra vez. A mí me parece que no saben hacerlo, o sea, que no tienen idea de cómo se hace. Entonces, por supuesto que no me parece que eso vaya a llevar a nada bueno. Yo creo que había quienes tenían, cuando empezó el gobierno de Macri, la sospecha de que podían trabajar para su sector, para su clase, y por lo tanto, bueno, producir ciertos quebrantos en quienes no pertenecemos a esos sectores. Pero ya ni siquiera eso pudo terminar de confirmarse. Creo que no están siquiera beneficiando a quienes se podía sospechar que iban a querer beneficiar, a los empresarios, a los ricos, a todo eso. Ni siquiera a ellos, quiero decir, no se sabe. No es que estén gobernando para un sector y estén jodiendo a los demás. Es que no están pudiendo llevar adelante el aparato. Vos sos como un cronista del hambre, para poner uno. Viajaste por todo el mundo, viajaste mucho por África. Sí. Seguiste mucho el tema. Tenés un libro. Sí, claro, exactamente. Ese lo he leído. Mira vos. Ese lo he leído. Bueno, alguno tenía que leer. No, he leído más de uno tuyo. ¿Cuál es la perspectiva que tenés, digo, a nivel mundial, más allá de que pueda ser, no sé, África, el continente olvidado? ¿Cómo ves Latinoamérica en ese contexto? Bueno, con respecto a temas de alimentación y del hambre, Latinoamérica avanzó mucho en los últimos 15, 20 años, sobre todo en la primera década del siglo, que, como bueno, sabemos, hubo un aumento de los precios de las materias primas que hizo que muchas vidas mejoraran en el continente. Ahora empezó a retroceder un poco, pero lo que pasa es que afortunadamente o no, no sé, América Latina no tiene mucho peso en la estadística mundial del hambre. Vos sabés que en el último año y medio se revirtió una tendencia que venía desde hace 7, 8 años, que era que estaba descendiendo la cantidad de hambrientos en el mundo. Hay más de 800 millones de personas que pasan hambre en un mundo que produce comida que podría alimentar a 12.000 millones, y somos 7.500 millones. O sea, tendría que sobrar comida y sin embargo hay 800 y pico de millones de personas que pasan hambre, es mucha gente. Bueno, América, por la cantidad de población que tiene y por que ha conseguido alimentar a buena parte de los suyos, no es relevante dentro de esa estadística. Pero dentro de América, el caso de Argentina, una vez más, es contradictorio. Allí donde la mayor parte de los países del continente han mejorado mucho en estos últimos 15 o 20 años sus indicadores sociales, Argentina los ha disminuido, digamos, ha bajado, ¿no? Y hay más gente que no come bien ahora que hace 20 o 30 años, lo cual es particularmente enojoso en un país que se dedica a producir alimentos. ¿Sabes qué? Yo digo a veces digo, si no será posible pensar, ya que no nos salen los grandes objetivos que querríamos tener, ¿por qué no podemos plantearnos, aunque sea un objetivo que no es modesto, que es importante, pero que es alcanzable, que es acabar con el hambre en la Argentina? No se necesita mucho para eso. Y eso podría ser algo que no lo hiciera solo el Estado, que la sociedad encontrara de distintas maneras la forma de movilizarse con un objetivo concreto y con un objetivo mensurable y realizable, para por lo menos hacer algo que nos parezca que vale la pena de ser hecho y conseguirlo y decir, bueno, podemos conseguir cosas. A veces me pregunto si eso, la idea de que en un país que se dedica a producir comida no haya nadie que no la tenga en grado suficiente, no es un objetivo, una meta que vale la pena plantearnos y buscar la forma de conseguirlo. Me están gritando que se nos acaba el tiempo, pero yo no te voy a dejar ir sin decir 2 palabras. Decime qué te dejó el Mundial, si te dejó algo. Hasta ahora, falta la final del domingo, pero no importa. Me dejó, para empezar, bastante cansancio, porque escribo todos los días una columna para New York Times. He leído algunas. ¿Has leído algunas? Sí. Y estoy comentando además partidos en TNT Sports. No partidos, sino comentando
cosas. Así que me han hecho trabajar como hace mucho que no trabajaba. Pero... nada, una especie de desazón. Yo esperaba otra cosa, ¿no? Con Argentina. Con Argentina, pero bueno, una vez que vimos que la Argentina era un caso perdido, dijimos, bueno, vamos con Uruguay. Sí. Una vez que vimos Uruguay no andaba, bueno, a ver si España, hasta Brasil. Yo estaba hasta dispuesto a hinchar por Brasil. Y ni eso me dejaron. Yo dije, el otro día, no sé a quién le decía, ¿querés que te defina lo que es un mundial? Un mundial es una situación ridícula en que un tipo como yo puede ver un Croacia-Inglaterra. ¿A quién le importa un Croacia-Inglaterra? Gracias, Martín, muchísimas gracias. A ustedes. Nosotros hacemos un corte breve. A la vuelta estamos con Daniel Fernández Canedo y nos esperan varios temas. No se vayan. Y estamos de vuelta. Y yo insisto, esto, y ahora lo voy a hacer público. Dale. Me cambiaron la música. Dicho esto, y me quiero sacar. Pero tiene unos acordes similares al anterior. Puedo decir que se hizo un acople. Exactamente. Sí, no, me engañaron. Una mixtura. Me están engañando. Pero no importa. Acá estamos con Daniel Fernández Canedo. Director, a ver. Y aquí estamos, una semana de una telenovela, Lilita Carrió, Radicalismo, ¿no? Sí, Lilita Carrió, Radicales y el gobierno tratando de, bueno, ¿no? Macri tratando de serenar un poquito las heridas. ¿Vemos un corto de esa película? A ver, director. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Lilita sabe que dentro de Cambiemos les importa lo que ella haga o lo que diga. Cuando saca a pasear su lengua karateca, los estiletazos verbales que emana enervan tanto a la oposición como al oficialismo. Los radicales van a hacer lo que nosotros digamos. Creo que ella se extralimitó en sus opiniones, que fue peyorativa. Muchísimos radicales se sienten ofendidos. Lo dicho está, ya no tiene remedio por parte de ella, por lo menos por ahora, y veremos en el futuro que esto funcione bien. Pero detrás de una lengua karateca hay una pluma irónica, como la del comunicado de la UCR. Que nos diga Carrió realmente cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del gobierno nacional, seguramente sea menos que las propinas que deja. La convivencia se está haciendo complicada, pero menos mal que papá Macri, haciendo caso a María Elena Walsh, los invitó a tomar el té. La próxima, ¿Lilita llevará la tetera de porcelana? Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no Los sé. radicales van a hacer lo que nosotros digamos. La leche tiene frío y la brigada. Bien. Difícil. No fue un té. No. Vos viste Una cena, soja de lechuga. Sí. Bueno, fue una cena en Olivos para bajar un poco la tensión. La coalición, la verdad que la coalición le agarra hasta... A ver, ¿cómo se ve? Estos temblores me parecen en el peor momento, porque los temblores es Lilita Carrió con los radicales, todo bien, pero como decía Esteban Bullrich hoy, y lo mencionamos, digo, todo muy cordial con el tema del aborto, pero ahí también hay divisiones, digo... Sí, hay divisiones y aparte me parece que llega, la cosa pasó un poquito desapercibida porque fueron días donde la crisis del dólar se dio un poco posiciones y entonces el enfrentamiento que había también es la posición distinta de Carrió respecto de parte del radicalismo en torno de qué hacer y qué pasa con estas tasas de interés tan altas que frenan al dólar, pero te castigan mucho la actividad económica. Absolutamente. ¿No? Lo cierto es que, primero, el factor Carrió es siempre un factor de peso político en Cambiemos. Sí. Más allá de que muchas de sus comportamientos tengan que ver con cuestiones de personalidad, ¿no? Digo, pero siempre es un factor a tener en cuenta. Segundo, la doctora Carrió también, más allá de todas estas cosas, si algo tiene claro,
es que nunca va a romper con Mauricio Macri. No, seguro. Eso está clarísimo. Seguro. Y el radicalismo también tiene claro que, bueno, de alguna manera se recompuso después de las frustraciones que tuvo con la Alianza, sobre todo con la Alianza, y está frente a un año electoral donde va a pelear algún territorio. No, y aparte te haré un tema más. Digo, en los momentos en que era difícil el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sabría decir si el gobierno estaba bien que acordase o no, y había dudas dentro de la coalición, Carrió salió y bancó. Vamos a lo tuyo. A ver, director. Acá estamos, hablando de... Veníamos hablando recién del dólar, de la actividad, de que Carrió bancó el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, esto... A ver, estos datos son tomados, las fuentes son tomados de una información que publicó el viernes pasado el Cronista Comercial. Sí. Dicho esto, te toca a vos. Bueno, lo que hay es, fíjate, tenés venta de maquinaria, caída, venta de 0 kilómetros, caída, venta de moto, caídas, venta en general, si vos tomás los 3 principales rubros, son todos rubros que están muy atados al dólar. Bueno. Hoy un auto en Argentina tiene un componente del 60%, la moto muchísimo más. Entonces, con lo cual, lo que tuviste un dólar que sube 50% en el año, 50% en el año, lo que genera es, bueno, todo lo contrario de lo que venía generando hasta marzo, donde la actividad venía para arriba, había niveles de venta de autos casi récord y ahora se empiezan a dar vueltas. Pregúntote, como le pregunté a Esteban Bullrich, ¿para vos la tormenta pasó? Yo creo que no. Digo, la tormenta... A ver, ¿cuándo vamos a ver si la Argentina dejó atrás la tormenta o no? Me parece que hay 2 elementos que tienen hoy los economistas te dicen. Uno, si vos tenés un dólar que como bajó en los últimos días de 28 pesos, no hoy, un poquito, abajo, pero tenés una tasa de interés del orden del 40 al 60% anual, vos no podés decir que la tormenta pasó. Bien. O sea, un indicador es decir, bueno... Cuando empiece a bajar la tasa de interés, cuando Luis Caputo, de Banco Central, empiece a bajar la tasa de interés, ahí vas a poder pensar que la crisis empezó a pasar. La otra, y es así, es más como contante y sonante, si la Argentina puede salir al mercado internacional de crédito y conseguir financiamiento, como lo conseguía el año pasado, bueno, en ese momento vas a poder decir que la crisis está más baja. Hoy tenés la ventana cerrada, tenés un riesgo país muy alto y pagarías muy alta, una tasa muy alta para conseguir financiamiento en el exterior. Vos sos tan optimista como Duhovne que dice que a lo sumo la recesión van a ser 2 trimestres. Mira, hoy te cuento un dato de alguien que me contaron que Macri le dijo a uno de sus principales colaboradores, dijo, ¿y si no estamos agrandando demasiado el tema este de que la actividad económica va a caer? No sé, el concepto es verdad. Y dentro del gobierno me parece que hay algunos optimistas que dicen esto dura un trimestre. Nadie sabe cuánto va a durar la recesión si es que realmente se consolida. Recesión técnicamente es cuando tenés 2 trimestres de caída. Sí, por eso. Me dijeron hasta que ahora no se sabe, hay que ver. Dicho, y estuvo en la reunión previa a la cena que tuvo con los radicales, con los gobernadores radicales, dijo, a lo sumo 2 trimestres, quizá 1. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Me parece que la Argentina no está mirando, o por lo menos Duhovne lo sabe, pero no lo explicita, que buena parte del futuro financiero de la Argentina, de acá al año que viene, está relacionado con lo que pasa en el mercado internacional de crédito, donde Estados Unidos se está llevando los capitales del mundo, donde todos tus vecinos devaluaron, también Brasil, todos devaluaron, y donde vos en algún momento de acá a mediados del año que viene vas a tener que salir a buscar crédito, vas a tener que salir a buscar plata. Y eso no lo vas a determinar vos, sino que te lo va a determinar el mercado internacional. Muy bien, a ver, salimos de la economía y vamos a una fotito que vimos esta semana. La vimos el 9 de julio, efectivamente. Acá la tenemos tomada. Mira, esto, ¿sabes por qué mostraba esta foto? Pues vos fíjate, esto fue un acto del lunes, 9 de julio, de rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario. Y en general a las políticas económicas del gobierno. ¿Qué hizo la oposición? Ahora... No hay opositores, no hay políticos. ¿Viste? Es la nueva, digo. Me parece que algunos sectores políticos en la Argentina tienen algún problema de visibilidad. Es decir, participan, porque han participado. El kirchnerismo hubo dirigentes no necesariamente kirchneristas, que también participaron, pero la cara la dan los actores. Gerardo Romano, Carolina Papaleo, estuvieron Estela Carlotto y Nora Cortiñas. Digo,
algún problema de representación pública esta dirigencia tiene. Pero aparte me parece que, mira, te lo voy a unir a otro tema que es la discusión del presupuesto. ¿Viste esto que va a venir? Sí. Que dicen que los gobernadores por ahí no quieren. Acá lo que están en el mismo barco, la nación y las provincias. Si la nación no consigue plata afuera, menos la van a conseguir los gobernadores. Efectivamente. Y menos la van a conseguir la provincia. Con lo cual, me parece que la discusión del presupuesto, lo mismo que en algunos actos en contra del Fondo Monetario Internacional, se van a ver pocos políticos. Bien, y vamos a cerrar con el candidato que fue varias veces y que vuelve, ¿eh? A ver, director. Nuestro país precisa otra vez de un ejercicio de coraje, un ejercicio de imaginación, como el que fueron capaces de hacer nuestros próceres. Precisamente ahora, cuando miramos para un lado y miramos para otro lado y pareciera ser que no se encuentra dónde ir, es el momento de poner más energía que nunca en imaginar el futuro. Hagamos juntos una patria solidaria, justa, capaz de brindar oportunidades a todos sus hijos e hijas. Una Argentina que levante la frente de nuevo y que mire el futuro con optimismo. Una Argentina de la que podamos sentirnos nuevamente orgullosos. Feliz Día de la Independencia a todos los argentinos y argentinas. Bien, lo conocés a este hombre, ¿no? Bien. José Manuel de la José Manuel de la Sota, dedicado a la industria textil. Mejor dicho, al negocio textil, porque tiene un comercio de ropa de hombre. A la indumentaria. A la indumentaria, efectivamente. Tiene un negocio en Río Cuarto, donde él reside habitualmente, pero me parece que le picó el bichito nuevo. Digo, es tan grande el vacío que hay ahí, ¿no? Fuera de lo que representa Cristina, que creo que el gallego se anima de nuevo. Y hay unos cuantos, ¿no? Dentro del peronismo. Que se anotan, sin duda, sin duda. Bueno, nosotros de acá, ¿sabés lo que hacemos con Julio los jueves? Después de terminamos. Siempre. Bien, no mientas. Lo veo siempre. Son mis amigos. Hacemos el medallero. Sí. Y hoy me vas a acompañar. Dale. A ver, oro, director. Y acá tenemos el oro de la semana y se van a caer de traste. Sí, señor. No es dirigente política. Pero a ver, es la hija mayor del presidente Macri. Agustina Macri. Y ustedes dirán, ¿y por qué le están dando el oro? Bueno, a ver, Daniel. Director de cine. Macri, alegrías políticas. Pocas. Económicas, menos. Digo. Sí. Su hija mayor, producto de su primer matrimonio con Ivonne Bordeaux, se dedicó al cine y estrena próximamente su ópera prima, su primera película como directora, que se llama Soledad. Un orgullo. ¿Y quién actúa? Actriz principal, la hija de Luis Alberto Spinetta. Vera Spinetta hace el papel protagónico de Soledad. A ver, esto es una alegría para el ingeniero y se la da a su hija. Por eso el oro va para Agustina Macri esta semana, aunque tenga perfil bajo y de política, creo, mucho no le agrada. Nada, ¿no? No. Plomo, director. Bien. Cantado, ¿no? Sí. Declaró esta semana... Largamente. Escrito largo. Desde la cárcel. Sí. Con campera roja. Sobre la tragedia de Once. Y dijo, entre otras cosas, que él no podía caberle un segundo de responsabilidad por el dolor de la tragedia. Nada. Digo, yo no voy a hablar de si es culpable o no es culpable. Mínimamente la responsabilidad tiene que ver con un sentido político. Totalmente. La verdad que la indiferencia del exministro de Planificación en la defensa que hizo esta semana fue entre llamativa e indignante. Y como es así, le mandamos el plomo a la cárcel. Música, por favor. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho Malé. Y se viene un amigo de Daniel Fernández Canedo. Sí, señor. Sí, claro. Sí, señor. Axel Kicillof se lo ha ganado varias veces. Acá con Julio lo hemos premiado muchas veces, muchas veces. Ya tiene varios tendríamos que hacer el ranking, que lo hacemos siempre una vez al año, pero
Pero obviamente ahora que está fuera del Poder Ejecutivo, está en el Parlamento, por ahí menos. Pero en la época que estaba como ministro se llevó varias. Ahora, ¿por qué le damos el Pinocho al ministro? Yo voy a decir una parte y Daniel va a decir la otra. Porque Kicillof estuvo en el acto del lunes. Sí. Y dijo... Y lo que pasa es que volver al Fondo Monetario es entregar la soberanía y la independencia. La otra parte te toca a vos, Daniel. La otra fue en marzo de 2014, cuando estaban por cancelar la deuda con el Club de París. Entonces, Kicillof lo que había propuesto es que, bueno, para cancelar la deuda con el Club de París, lo único que cabía era pasar por el Fondo Monetario Internacional. Claro, el Fondo Monetario Internacional cuando fue le dijo, mire, ustedes hace 76 meses que no presentan nada, son del Fondo Monetario Internacional, pero no presentan nada, tiene que hacer un capítulo cuarto, ¿no? Bueno, duró poco Kicillof frente al Fondo Monetario Internacional, pero lo que sí me parece claro que cuando la necesidad aprieta... Sí, la soberanía y la independencia... Muchos van a tocarle el timbre al fondo. Bien, entonces, como siempre establecimos con Julio aquí, el que no dice toda la verdad se lleva el Pinocho. Y Kicillof no dijo toda la verdad. Nosotros, primero, le agradezco especialmente a Daniel la compañía. Seguramente algún día nos volverá a acompañar. Nosotros volvemos el jueves que viene. Chau. Chau, gracias.